Buenas tardes, días o noches que se esté escuchando este audio. Soy Alfredo Rangel y me encargaré de, en este audio, tratar de explicar el nuevo curso de Ciencia Política de Gianfranco Pasquino, el cual fue dejado como tarea para la clase de Ciudadanía, Participación, Aportes Teóricos. Y bueno, en este libro el autor, en estos dos capítulos el autor intenta abordar tanto la historia, evolución y naturaleza de la ciencia política, y en el segundo capítulo como los marcos metodológicos o las metodologías que ésta utiliza, ¿no? En la primera parte, que trata sobre el desarrollo o más bien gestación de la ciencia política, empieza por decir que pues la ciencia política como disciplina no puede tener una historia homogénea o lineal, por así decirlo, ya que esta ha estado sujeta a diferentes procesos históricos y pues esta no escapa a estas contingencias. En un primer plano pues pone la problemática del rediseño de las metodologías de investigación, que pues han venido pues obviamente de cómo los autores han tratado el fenómeno político, y también qué tipo de epistemología como qué tipo de epistemología es la que rige el mundo científico y cultural, ¿no? Porque el autor distingue que la ciencia política tiene tanto una etapa precientífica, el análisis político tiene una etapa precientífica y una etapa científica, ¿no? Que es lo que ya nosotros conocemos como ciencia política. Con esto pues el autor da a entender que la ciencia política realmente es muy nueva, en el sentido de que pues la esquematización de investigación pues es bastante reciente si lo comparamos con el fenómeno político que nos viene acompañando desde que pues, el ser humano es lo que es, ¿no? Bueno, desde que existe el Homo sapiens, ¿no? Entonces, pues la ciencia política como tal, pues sí es como tal es la disertación sobre los fenómenos complejos, los fenómenos políticos complejos. Ahora, después de todo esto, el autor empieza a tratar de acotar el objeto de estudio de la ciencia política para poder como ir definiendo bien la episteme. Y el primer objeto pues que salta a la luz del análisis político pues es el poder, y en específico el poder político, tanto en su concentración, distribución, adquisición y utilización. Esto pues corresponde también a las primeras etapas del análisis político, sobre todo los clásicos. Después el análisis va a tener otro objeto de análisis importante, y va a tener también que ver con el desarrollo histórico, ¿no? Y los giros también epistemológicos que va a haber, ¿no? Y va a ser la cuestión del Estado, ¿no? El Estado va a ser el siguiente objeto de estudio importante para la ciencia política, sobre todo para el desarrollo de la teoría del Estado, y que viene de la mano desde Maquiavelo hasta Hobbes, aunque también puede haber, el autor menciona autores como Tocqueville o Hegel que dieron como aportaciones a la teoría del Estado, ¿no? Posteriormente el autor empieza a abordar también el problema del método, y ya que pues en una primera instancia el análisis de los fenómenos políticos
venía a través de la historia política o de la historia de la política. Y pues pues como se sabe, pues a veces tiene pues sus usos instrumentales dentro de las estructuras y pues carece como de una objetividad más nítida, ¿no? Y es cuando aparece este personaje que todos conocemos, que es Maquiavelo, el cual a través de sus libros desarrolla el método de observación y descripción. Este método pues va a ser utilizado mucho tiempo en la ciencia política para describir los fenómenos políticos. Es como la primera parte de la ciencia política cuando se descubre a sí misma, ¿no? Después empieza a hablar que en Italia, bueno, cambia otra vez el objeto de estudio y cambia hacia el análisis de las élites que concentran el poder. Este objeto, o bueno, esta teoría se le va a llamar teoría de élites. Posteriormente, bueno, o al advenimiento de la teoría de élites, pues obviamente en el siglo XIX al siglo XX vienen las grandes revoluciones científicas, y pues aquí toca 3 ejes, ¿no?, fundamentales, que es en el ámbito de la psicología, de la filosofía y de la física. De la psicología por el lado de Freud, por el de la filosofía, bueno, la filosofía analítica por parte de Wittgenstein, y por el lado de la física por el lado de Einstein. O sea, todas estas aportaciones que se dieron de manera general en las ciencias en el transcurso del siglo XIX al siglo XX van a tener influencia y repercusión en la ciencia política. Y bueno, también en esta gran encrucijada va a aparecer Max Weber como uno de los grandes aportadores a la ciencia política a través de la sociología comprensiva y a través de su método, que también va a ser usado también va a ser usado en la ciencia política, que va a ser el método del histórico comparado, el método histórico comparado. Y posterior a esto, el autor habla de que en el siglo XIX al siglo XX va a existir estas ansias positivistas por querer que todas las disciplinas entren dentro de los marcos de las ciencias, naturales, ¿no?, de los marcos de la repetición, o sea, que sí aplican también en la ciencia política, pero suelen ser más dinámicos en comparación a los fenómenos naturales, ¿no? Y pues bien, a causa de este nuevo paradigma en la ciencia, pues la ciencia política como ciencia muy específica del fenómeno político empieza a tener una crisis, ya que no puede cumplir como con los criterios positivistas, valga la redundancia, que ya estaban requiriendo las ciencias en general, ¿no? O sea, una confirmación material, cuando pues el fenómeno político no se puede definir solamente en el ámbito de lo material, ¿no? Y al lado de esta crisis, porque viene el positivismo, también viene la influencia, el contexto político de que nace el fascismo y el nazismo, el cual les van a censurar mucho el estudio de la política y los estudios políticos. Esto va a significar pues que obviamente los estudios se van a detener en los periodos de guerra, ¿no? Los periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues van a afectar bastante a la ciencia política, pues por las turbulencias políticas, ideológicas y económicas. Aún así, la ciencia política va a poder seguir adelante,
ya que los objetos de estudio, pues si bien no van a ser definidos como en el marco conceptual, sí va a venir por lo menos en el marco de los hechos y de las estructuras que vienen saliendo, los nuevos sistemas políticos que vienen naciendo, y es cuando ya empieza a definirse más el marco de estudio de la ciencia política, ¿no? Y bueno, fenómenos como el New Deal, el estalinismo y el nazismo van a dar como todo un marco conceptual para seguir con esta tarea del análisis político. Así que pues el tema principal, o bueno, el nuevo centro de donde va a girar el estudio de la política, y creo que va a ser como el punto en donde pues el autor se va a centrar, va a ser en el análisis, o bueno, la acotación, ¿no?, de los sistemas políticos que vienen a través del método de análisis sistémico. Esto va a ser así como el parteaguas como tal, ¿no? El parteaguas de que la ciencia política ya tiene un objeto muy muy definido, que son los sistemas políticos. Y los sistemas políticos, dentro de su composición, tienen tres aspectos: la comunidad política, el régimen y la autoridad. Por comunidad política se entiende a los expuestos a estos sistemas, ¿no? Vaya, a los sujetos contenidos dentro de los sistemas políticos. Al régimen lo veremos como a las instituciones, leyes y normas que están dentro de este sistema, ¿no? Y las autoridades son, pues obviamente, los detentadores o la encarnación del poder, ¿no? O sea, los sujetos que van a tener el ejercicio efectivo del poder, ¿no? Posteriormente el autor va desarrollando el tema, ya no nada más con el aspecto de los objetos de estudio, sino también con el desarrollo cada vez más complejo, o más bien también más riguroso, de las metodologías, y es cuando viene la intervención de Easton y el conductismo político, ¿no? Y va a ser como, pues, un sujeto que va a aportar demasiado al análisis de los sistemas políticos, en la medida en la que el estudio va a pretender usar mucho o partir mucho de la psicología conductista, del buscar patrones de conducta, del buscar incidencias, irregularidades en los procesos o en los fenómenos, para que a través de ellos se pueda empezar a generar cierta cuantificación y objetivización, pues ya un poco más abstracta y maleable a través de la estadística, ¿no? Entonces, pues va a ser como una de las aportaciones más fuertes, porque sí, por un lado, la teoría política y la historia política nos dan como muchas herramientas, pero sí, por el otro, necesitamos objetos duros de referencia, o sea, marcos de información objetiva, donde se pueda considerar hasta cierto punto la ciencia política, ¿no? O sea, ciencia en la medida en la que nos ayuda a esquematizar de manera general los fenómenos para poder predecirlos. Y hasta cierto punto, porque no es algo que deja muy en claro el autor, ¿no? Que la ciencia política pues tiene este dinamismo, porque pues su condición epistemológica no le permite cerrarse tanto a la pura estadística dura, o por ejemplo, que después lo va a mencionar, como a las teorías políticas o a la historia política, sino que tiene que haber como una entremezcla entre las dos metodologías. Bueno, que en general nosotros en la universidad lo conocemos como métodos cualitativos y métodos cuantitativos, ¿no? Que es como que
en general la historia de la ciencia política o al menos como lo entiendo, se trata de